invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Bueno, pues un invitado más en nuestra agenda de este viernes aquí en el informativo del Eje Cafetero. El administrador de negocios, presidente de ATEC Holding, candidato al Senado por el Movimiento de Salvación Nacional, Carlos Cuartas Quiseno. Le damos la bienvenida al informativo del Eje Cafetero. Doctor Carlos, buenos días, ¿cómo está? Buenos días a toda la audiencia, Fermín, Germán, Álvaro, a todas las personas que nos ven también en Mundovisión TV y a toda la gran audiencia de Qué Buena. Gracias por invitarme. Es con mucho gusto, estamos en esta mañana con una agenda de invitados, como siempre, muy especiales, Germán. Sí, le doy los muy buenos días al doctor Carlos Cuartas. Él es candidato al Senado de la República por el partido Salvación Nacional, que en otrora fundara el estadista conservador colombiano Álvaro Gómez Hurtado. Ese partido, ahora doctor Cuartas, lo está liderando, Enrique Gómez Martínez es el hijo de Enrique Gómez Hurtado. Sí, señor, es el hijo. O sea, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado. Así es. Sí, bueno, háblenos un poquito de quién es usted, para que nuestra audiencia, la gente que lo está viendo en todo el Eje Cafetero, en Norte del Valle, a través del canal 104 de Claro, y lo están escuchando en la emisora Qué Buena 92.1 FM, y lo están siguiendo por sus redes, por las nuestras, para que la gente sepa quién es Carlos Cuartas. Muchas gracias, Germán. Nuevamente agradecerles este espacio. Esto es lo que le permite a uno llevar estas ideas y contarles, como tú me preguntas, quién soy yo. Yo nací en Medellín, soy de padre antioqueño y madre caldense. Mi madre es de Anserma Caldas. Estudié en la Universidad de AFID de Administración de Negocios y si bien hice un curso interesante de liderazgo, porque fui muy inquieto en mis inicios de la vida, yo me volaba de la casa de mis padres cuando ya empecé a manejar y me iba a ver en los directorios políticos a la gente hablar y en vez de dedicarme a la rumba como muchos de mis compañeros, yo he sido siempre muy inquieto con todos estos temas del país. He estudiado un poquito más allá de lo que me había tocado en la época de administración sobre economía, he leído filosofía y me dedicaba mucho a entender muchas cosas del país. Hice tempranamente un ejercicio de liderazgo donde movilicé un grupo muy interesante de personas que hoy hacen parte inclusive de la política colombiana, porque llegué a una universidad donde no se hablaba nada de política como era de AFID, ni de liderazgo. Yo realmente empecé a hablar fue como de tratar de hacer algo por el país. Cuando hicimos ese ejercicio, yo me lancé a la Junta Administradora Local y sacamos en ese momento 7 juntas administradoras locales en un movimiento estudiantil que hicimos en su momento, se llamaba Gestión por Colombia, derivó luego en otros que se llamaban Universitarios Haciendo Nación, y como les menciono, hoy hasta un candidato presidencial perteneció a ese movimiento que yo en su momento fundé y derivó en otros que hoy tenemos senadores, uno fue presidente de la Cámara, hoy es candidato a otro presidencial, que no es que sean de mi corriente ni mucho menos, simplemente fue un ejercicio de liderazgo. Estando en esas, pues nos fue muy bien, sacamos la mayor votación a la Junta Administradora Local de ese momento, 3.800 votos, y de ahí simplemente hice luego un fugaz paso por el sector público hasta que me dediqué al sector privado. Llevo haciendo empresa el resto de los años, he creado unas 7 compañías, genero unos cientos de empleos, me parece a mí que de forma digna y bien paga. ¿Cuántos empleos? Nosotros estamos generando aproximadamente unos 250 empleos. ¿En las 7 compañías? No, yo he fundado unas, he vendido otras, hoy por hoy tengo 4 actividades económicas. ¿Qué actividades son esas? Yo tengo desde la parte agrícola, yo soy exportador de aguacate. Estamos justo en cosecha en este instante, mientras estamos aquí la gente está cosechando. Tengo otra parte, unos almacenes de tecnología. Soy presidente de una empresa que se llama ATEC Holding, la cual fundé y soy accionista y su presidente, y otra de construcción. Esas son como las 4 actividades a las que me he dedicado durante los últimos años. Nunca me imaginé estar aquí hablando con ustedes. Estaba sentado en un escritorio tranquilamente, o bueno, ni tan tranquilo. Saben que la actividad empresarial también requiere de mucho esfuerzo y de dedicación, y se tienen también muchos retos diarios. Pues, ¿cómo les parece que un día veo yo en el periódico que renace Salvación Nacional? Y a mí me corrió un friecito por el cuerpo. Y recordé esos años 94, cuando les mencioné lo que hice en su momento en la época estudiantil. Y lo menciono en este instante y me sigue recorriendo ese friecito. Le picó el bicho de una vez. De otra vez,
pero simplemente fue una emoción momentánea. Pues en ese momento. Mire, yo conocí fue a Enrique Gómez. Ya, Yo, al hermano. a Enrique Gómez Hurtado, el papá de Enrique Gómez Martín, nuestro candidato de la presidencia. Yo le pagaba el viaje a verlo en el Parkway, donde quedaba la oficina ahí en Bogotá. Tengo libros autografiados por él, porque ver gente que da más este país. En el Parkway, ahí está ahí la sede del Partido Conservador. Así es, en ese momento yo lo visité a él y siempre he sido como esa tendencia, pero nunca en mi vida he militado hasta hoy en un partido, nunca. Y desde ese momento que hice ese ejercicio de liderazgo, hasta hoy, vulgarmente como se dice, me han echado los perros. En todas las elecciones de este país he colaborado, o he ayudado, o he pasado simplemente de agache, he dicho no tengo tiempo, de pronto no puedo, pero he sido muy consultor y muy amigo y le he seguido la pista a la política en el país, pero desde afuera, no había vuelto a hacer absolutamente nada directo. Hoy me inscribí con orgullo y milito orgullosamente en ese partido que renace, que es Salvación Nacional, creyendo mucho en esas ideas de Álvaro Gómez, de Enrique y hoy de su hijo candidato a la presidencia. ¿Por qué no le había llamado la atención esos partidos que habían intentado coquetearlo, exacto, esa es la palabra? Fermín, la verdad es que no me sentía identificado por ninguno. El más cercano obviamente era el Partido Conservador, pero... Por tradición familiar. Pero era una tradición o un pensamiento, por lo que sea, de pronto sí, me llamaron la atención las ideas, como cuando me llaman la atención de ideas que tienen expresidentes en Colombia, que a veces lo oyen a uno hablar y dice, es que usted es de allá, y la verdad yo no soy de ninguno, hasta hoy como les digo, pero no, sabe que ciertos personajes o ciertas una forma de hacer política como la hacen nunca me llamó la atención, nunca quise militar. La diferencia entre los conservadores tradicionales con Salvación Nacional, ¿cuál es la diferencia que encuentra en esos dos partidos? Ahora, Fermín, que son afines? Le complemento la pregunta, lo que hablábamos con el exgobernador Sigifredo ahorita y lo que yo le decía. La amenaza que ellos tienen como Partido Conservador por la votación que le puede restar el actual gobernador Víctor Manuel Tamayo, de origen conservador, pero también le hablé de Salvación Nacional, que es un partido que ahora resurge, pero que viene en lo que era en esa época aquí en Risaralda, era unificación conservadora. Unificación conservadora, digamos, en otros departamentos no sé cómo era, es muy posible que sea ahí, pero Álvaro Gómez significaba eso. Digamos, era lo que dirigía Emiliano Isasanao. Emiliano Isasanao y Jaime Salazar Robledo era del ospinopastanismo, ¿cierto? Que es lo que representa Juan Carlos Rivera, el actual representante. Entonces la pregunta que le quiero hacer, doctor Cuartas, es, ¿ustedes le van a arañar una parte importante del Partido Conservador en Colombia, Salvación Nacional? Hombre, Dios quiera que sí. Nosotros somos un partido con vocación de poder, estamos ajenos a una cantidad de mecánicas que fueron las que me alejaron a mí. Yo porque no quería participar en un partido que simplemente se dedicaba a ver qué componente hacía para llegar al poder o qué componente hacía pues para estar bien puesto en alguna parte y no jugársela por una idea. Se perdieron muchos de los valores conservadores o, como les digo, una vocación de poder clara como la que tenemos nosotros. A nosotros nos dicen, hombre, si siguen así, no van a sacar el umbral, o si siguen así, no, Enrique no va a ser presidente. Si hay que ceder a nuestros principios, de lo que queremos ahorita manifestar, estamos dispuestos a correr ese riesgo. Queremos hacer una cosa completamente transparente con nuestros ideales, defenderlos y punto. ¿A que eso no nos va a dar puestos en el próximo gobierno? Pues que no nos los den, no nos preocupa. Ustedes tomaron la decisión muy distinta a la de la mayoría de partidos en Colombia, de no sacar una lista con voto preferente al Senado de la República, hacer una lista única, cerrada, con una serie pues ahí de dirigentes. Háblenos un poco de quiénes hacen parte de esa lista cerrada, quién la encabeza, usted está en qué lugar y a qué aspiran ustedes, porque cuando se conforma un partido en una lista cerrada, a sacar una lista cerrada, es porque aspiran a sacar varios senadores. Primero, pasar el umbral. Y segundo, a obtener un muy buen número de curules. Así es, Germán. Resulta que una de las cosas que hemos criticado y que vamos a continuar ese caballito de batalla es tratar de que el voto preferente en Colombia se acabe. Es decir, las listas abiertas, para ser todavía más específico. Por nosotros se vota es por el logo, por ser una lista cerrada, como bien lo mencionabas, Germán, pero resulta que nosotros vemos un riesgo en el país las listas abiertas, porque es que se vuelve cada una de las personas un partido, haciendo que puedan ingresar dineros
extraños, valen una millonada esas campañas, que ahí donde uno empieza a preguntarse de dónde sale el dinero y por qué ese afán de invertir tanto dinero para llegar a una curul. Nosotros queremos defender el voto cerrado porque queremos defender las ideas de un partido, que aquí, si bien detrás de un partido, detrás de un logo hay personas, y por eso estoy yo aquí, pero que se sepa que a la hora de votar es por un logo y por un partido, porque tenemos que defender eso, unas ideas. Cuando a mí me llaman a entrevista, bueno, cuando conozco a Enrique y se interesa en que yo lo acompañe en una lista al Senado, cosa que me llenó a mí de mucho orgullo, hicieron una especie de entrevistas a todos los candidatos. Él me dijo, métase a eso y me cuentan cómo les va, y a mí me preguntaron, ¿usted tiene alguna exigencia respecto al renglón o a qué para ser miembro de nuestra lista? Y le dije, sí tengo una. Me dijo, ¿cuál es? Ellos me lo contaban, que ellos pensaban que les iba a decir, me tienen que dar la cabeza de la lista. Y me dijeron, sí, ¿cuál es? Entonces pensaron que la respuesta obliga, les digo, sí tengo una. Y es que en esa lista no haya una sola persona con tacha. Si me van a poner personas que porque van a traer votos de dudosa reputación o procedencia, mi respuesta entonces va a ser que no. Y esa fue mi única. En efecto somos 17 en la lista, todas personas 1A, ninguna ha llegado al Senado, ninguna ha estado en el Senado. Todos son nuevos. Todos son nuevos, sí señor. ¿Quién la encabeza? La encabeza, hay de todo, hay médicos, hay empresarios, líderes como Ángela Vélez, que es una persona provida, se ha dedicado a esto toda su vida. José Miguel Santamaría es el hijo de Santa María Dávila, él es constitucionalista y ex senador. Esa es nuestra cabeza de lista. Era, como ustedes lo mencionaban de pronto ahorita Germán, en la entrevista con el doctor Sigifredo, aspiró en su momento por el Centro Democrático. Entonces sí, nos acompañan muchas personas de diferentes partidos, entre ellos obviamente también el Partido Conservador. Entonces en esta lista de 17 me han puesto a mí en el lugar 5º, lo cual para mí, como les digo, es un honor. Yo no tengo tengo ganas, y sí quisiera, pero no tengo ningún afán. Si nos da para que saquemos 5 senadores, pues bienvenido. Carlos, hay algo en lo que coincido. Álvaro y Fermín me han escuchado muchas veces en los 12 años que estuve en el Congreso, en la Cámara y el Senado. Mis intervenciones en las reformas políticas siempre fue en esa dirección. Incluso recibí bastantes críticas por parte de la dirigencia política, defendiendo las listas cerradas. Es que la gente debe votar es como en las democracias modernas. La gente debe votar es por partidos. Por ideas. Por ideas, no por personas. Así que es. las personas representen es otra cosa muy distinta. Claro. Y que haya una democracia interna dentro de cada partido para hacer esas listas, pero que el elector llegue, incluso con el voto electrónico, como concéntrese, ¿se acuerda? Así que la es. gente llegue y diga, este es el voto, un solo voto. Y ahí votó por concejal, por la lista al consejo, a la asamblea, por el gobernador, por el alcalde, en esas elecciones. Y en el Congreso, ahí votó por Cámara y Senado por esas listas. Se hace la división, la cifra repartidora, y se asignan las curules, y quien le responde al país es el partido. El partido. Y si el partido gobierna bien, pues van a continuar gobernando. De lo contrario, la oposición los va a bajar y no se cae uno, se caen toditos. Así es. Y acabamos con esta ruleta de que se cambia de partido, como cambiarse de ropa al despertarse. Me parece que en eso siempre he defendido esa tesis. Estamos más que identificados. La gente no se imagina, Fermín y Álvaro también, no se imaginan el bien que le haríamos al país, donde lográramos que fueran solo listas preferentes, que la gente vote por partidos consolidados, porque aquí somos mini caudillitos andando por todo el país, lo que les digo, con unas inversiones multimillonarias, quedando empeñadas las personas para lograr ese objetivo, de llegar a una curul. Eso es gravísimo para la democracia. Entonces nosotros queremos como arrancar desde el origen. Nosotros necesitamos partidos fuertes, que las ideas sean las que lleguen definitivamente a ser las que sean las que manden en un país, porque este es un país además que para organizarlo necesitamos una visión y una misión de país, como en una empresa. Nosotros en Colombia todavía no sabemos si queremos ser verdes, si queremos ser industriales, si queremos tener minería, si queremos tener turismo, o compaginarlas, pero no, es de alguna manera un desorden que hace que precisamente perdamos mucho tiempo entre nosotros, perdemos mucho tiempo peleando entre nosotros, somos muy bravitos para pelear entre los colombianos, en vez de estar tratando de salir adelante juntos por un objetivo. ¿Quién logra eso? Los partidos políticos, son los que logran ese pacto social de decir, mire, ¿qué tal si nos vamos por acá? ¿Qué tal si nos dedicamos a exportar estos productos? Necesitamos generar divisas. Yo estoy inclusive de pura casualidad, yo fui de la Cámara de Fedemetal de la ANDI, de la Junta Directiva. Viajé durante 5 años seguidos y Dos Quebradas es uno de los éxitos que tuvimos en su momento y les explico por qué.
Resulta que peleé con Juan Manuel Lesmes, presidente de esa Cámara, muchos años para traernos la producción metalmecánica. Y aquí hay una parte de la producción metalmecánica que se hace orgullosamente para las aeronaves, para la Boeing. Sí, yo fui partícipe como empresario de esas misiones a España, bueno, que logramos con la Cámara de Metal de la ANDI, donde yo era de la Junta Directiva, y nos trajimos para Colombia articular esas partes metalmecánicas. Eso es lo que tiene que hacer el país, es decir, venga, ¿por qué no nos volvemos un clúster de esto? Yo tengo un discurso que usted lo ven de pronto en los papelitos de mi campaña, donde dice socialpitalismo. Sí, eso voy a preguntar, ¿qué es socialpitalismo? El socialpitalismo precisamente es donde le tuve que poner un nombre a esa compilación de ideas, por lo que les mencioné desde mi temprana edad que he venido estudiando. Yo me levanto a escribir, y tengo ideas escritas y tesis escritas que yo no sé, yo decía algún día, quién sabe, de pronto las uso o se las transmitía a la gente en mis cantaletas diarias. Yo creo que la más contenta que yo estoy haciendo esto es mi esposa y mis amigos, porque yo dejé de echarles cantaleta diaria y ahora la estoy echando aquí por micrófono. Entonces resulta que entre esas ideas que he tenido, yo dije, ¿cómo las aglutino? Y se las voy a contar, y lo denominamos socialpitalismo, porque es desde dentro del capitalismo hacer un capitalismo mucho más social. Antes de que me digan, eso es el capitalismo consciente o el capitalismo 2.0, eso es un capitalismo que es desde las empresas. Los empresarios deben obviamente tener, es una conciencia más social, pero eso es desde la óptica del privado. Para mí, desde la óptica del Estado, el Estado tiene que darle a Colombia un vuelco rápido y social, porque ya no da espera. Entonces yo quiero hacer un crecimiento acelerado, promover un crecimiento acelerado en el país. ¿El socialpitalismo qué hace? Se tiene que crear un fondo billonario, no como el de Impulsa, que tiene unos milloncitos allí, muy loable y importante y no pasa nada, pero no es lo que necesita el país. Aquí necesitamos una revolución rápida, donde crezcamos de forma rápida porque el país lo necesita y tantas familias que la están pasando muy mal en Colombia lo necesitan, y los jóvenes que exigen que les demos empleo, pero desde el capitalismo, no con los subsidios, que es lo que están promoviendo por ahí ciertos candidatos que quieren subsidiarlo todo para perezar a la población y convertir esto en una Venezuela. Lo que queremos aquí es un fondo billonario donde podamos coger desde la temprana escolaridad, es decir, desde la primaria, detectar el talento y acompañarlo al bachillerato y a la universidad, y ahí tendremos los mejores profesionales, que es la materia prima para precisamente lograr esto. Y la otra parte de ese fondo es acompañar e insertar en la nueva economía, con un ecosistema de innovación y tecnología, las ideas que tengan estos empresarios de esta nueva economía, como sucede en California, donde Estado, empresas, estos venture capital, que son estos fondos de inversión que buscan estas ideas, y logramos así tener no un Rappi cada 5 años como nos pasa hoy en día, sino diario o semanal, para insertar rápidamente, como les mencionaba, empresas y personas en esta nueva economía. Con eso vamos a crear personas prósperas muy rápidamente, porque el Estado invierte a los 5 años, tú sabes si una empresa de estas fue rentable o no, se desinvierte como Estado y sigue nutriendo ese fondo billonario que va creando el socialpitalismo. Y en el socialpitalismo también los subsidios, vamos a dejar esos subsidios a la pobreza y vamos a convertirlos en promoción a la riqueza, promoción a la prosperidad. Los subsidios en Colombia han venido haciendo, curiosamente, sin ser un país que estuviéramos en la izquierda como la del socialismo del siglo XXI, estamos dedicados a dar subsidio por todo. Jóvenes en acción, familias en acción, no sé si ahorita... Adulto mayor, pandémicos en acción, yo no sé qué más nos vamos a inventar, generando un problema muy grave, porque es que es cierto que en Colombia hay mucha gente que necesita subsidio, pero es que el subsidio debe ser por una cosa específica y durante un periodo determinado. Lo tenemos demasiado específico. Y eso lo he venido pensando yo toda mi vida. Sí. Yo no puedo creer que presidentes que se posan de derecha hayan caído en esa trampa. El colombiano... con decir que ampliamos el subsidio. Dedicamos a ampliar los subsidios y nos parece la machera. Los colombianos somos trabajadores, somos emprendedores. Los colombianos decimos, no me dé subsidio, a mí me trabajo, a mí me oportunidades, que es lo que yo necesito. O subsídieme mi proyecto. O subsídieme por un tiempo determinado y por una cosa específica, que es mi proyecto productivo. Lánceme a la nueva economía durante 5 años, vuélvame rico, que es lo que yo quiero para generar empleo, y ese ecosistema en 2 minutos Colombia se permea y le damos oportunidades a los jóvenes. No podemos tener miedo de pensar en grande. Yo lo he hecho como empresario, he acompañado estas misiones de la ANDI, como les menciono, y pensábamos en grande allá en España, diciendo, tenemos que traernos esa metalmecánica para Colombia. ¿Qué sucede?
sucede? Que encontramos muchas barreras porque como sociedad no tenemos ese contrato social de decir, vamos a ser buenos en esto. Entonces nosotros mismos encontramos una serie de barreras, que es ese desorden político que tenemos y empresarial en Colombia. Tenemos que decidir para qué somos buenos y qué queremos hacer. Si somos un país verde, pues seámoslo, pero con todas las de la ley. O somos un país industrial, seámoslo. Doctor Cuartas, bueno, es que el tiempo acá nuestro es bien complicado, sí. y el exgobernador nos atrasó un poquito ahí la agenda porque llegó un poco más tarde. Esos son otros mis valores, quisiera invitarlo, así sea vía telefónica, para que hablemos del tema de la justicia, que sé que es un tema que usted está también impulsando, para que hablemos también de cómo ve el país, usted como empresario, qué puede esperar el país con ustedes como dirigentes de un partido que resurge y que tuvo un líder muy recordado por Colombia, Álvaro Gómez Hurtado. También para que podamos hablar de un tema que usted ha venido manejando, de la movilidad social, que me parece que tiene mucho que ver con lo que venías comentando ahí, pero sí, no quisiera dejarlo ir sin preguntarle por su núcleo familiar. Su esposa, Sandra Vélez, tengo entendido, es de acá de la ciudad de Pereira. Sí, señor. Como le mencionaba, yo tengo... hija del empresario William Vélez. Sí, señor. Como les digo, tengo vínculos pues por mi mamá, que es de Anserma, Caldas, aquí con el eje cafetero, y Sandra, mi esposa, que es de Pereira, sí, señor. ¿En qué lo puede beneficiar ese grupo económico que tiene su suegro William Vélez en todo Colombia? Porque son miles, es decir, es uno de los grupos económicos más importantes del país y mueve la economía en tantos otros sectores. Que aquí, entre otros, se evidencia, digamos, Germán, se ratifica en la autopista del café, una cosa que le dio una proyección de desarrollo a esta región indiscutiblemente. Bueno, mire, definitivamente, pues a mí me fascinaría obviamente contar, como usted menciona, con todo el apoyo, pero por respeto a su trayectoria y a todo lo que ha logrado. Yo lo que he hecho es aprenderle precisamente a esa generación de empleo. Alguna vez yo le pregunté, hombre, ¿por qué no descansas un poquito? Porque es que esa trabajadera permanente, y me dijo, tengo muchas responsabilidades, muchas personas dependen de lo que yo haga o deje de hacer. Y esa es la responsabilidad de los empresarios en Colombia. Yo la comparto en mi pequeña escala, no es una escala de esa magnitud, es lo mismo. La gente no se imagina, uno siente que son parte de una familia. Cuando un trabajador mío tiene alguna necesidad, usted no se imagina, yo me desvivo también, y yo ese ejemplo lo he recibido precisamente de él y de muchos otros empresarios que he podido conocer en la vida, y por eso me he dado cuenta, son el motor de esta sociedad. No podemos permitir que ese tejido empresarial en Colombia sufra por los temas políticos, todo lo contrario, tenemos que lograr que haya muchas más personas dedicadas a generar empleo en este país. Promovamos precisamente a esos jóvenes que mencionábamos con el socialpitalismo, con este fondo billonario que hay que crear, hay que jalarlos y traerlos, con eso logramos esa movilidad social, y lo vamos a continuar todo esto por teléfono, pero esa movilidad social es, en la OCDE se demoran 12 generaciones en promedio en Colombia para que la gente logre la movilidad social, mientras que en el resto de países son 4 generaciones en promedio. Nosotros tenemos que lograr cerrar esa brecha en Colombia. ¿Eso cómo se logra? Con emprendimiento, con fondos del Estado apoyando, porque no podemos dejar o solo al privado o que la gente se salve como pueda. ¿Tiene programado regresar a Pereira en lo que falta de la campaña o no? Sí, señor, tenemos programado, inclusive el 26 me están haciendo precisamente caer en cuenta la fecha. Está por acá en la ciudad de Pereira, pues no lo hacemos por teléfono, viene y complementamos toda esta charla, ¿le parece? De verlos aquí, Germán. Desde ya está comprometido. Venimos con Enrique Gómez para que lo... Bueno, me parece bien. Lo tengamos aquí. 4 puntos. Vamos a coordinar con Carolina entonces lo de la agenda, para que acabemos de complementar esta propuesta que me parece bien interesante. 4 propuestas, 4 puntos básicos. Movilidad social, social capitalismo, que ya explicó. Social pitalismo, sí. Sí, que ya bienvenidos al futuro, y algo que me llama poderosamente la atención junto a la primera y a la segunda, que es la reforma a la justicia, que tanto clama, tanto pide y tanto se requiere en Colombia. Al doctor Carlos Cuartas Quiseno, administrador de negocios, candidato al Senado por el partido Salvación Nacional. Qué placer tan grande tenerlo por acá, saludarlo, conocerlo y desearle el mejor de los éxitos en esta tarea que sé bien grande y quizá, bueno, usted ya más o menos ya nos contó que estuvo por allá de Dili y trabajó todos esos temas, pero la política yo sí que sé cómo es ese tema, mejor dicho. Es decir, eso es, hay que entregar sacrificio, hay que sacrificar familia. Es un tema bien complejo, mejor dicho, pero digamos que es un empresario
que quiere prestarle un servicio a la comunidad, que quiere ser útil a la sociedad, que yo creo que esa es la razón de ser del ser humano, ser solidario con las demás personas. Y que ojalá Colombia en esta oportunidad vote con la cabeza, vote con la mente, no vote con el corazón ni con el estómago, mucho menos, y que se le dé oportunidad a esta ola de candidatos que van a tratar de renovar el Congreso, que también lo necesita. La renovación del Congreso, no solamente de personas, sino de ideas, es perenne en el Congreso de la República. Una feliz mañana. Muchas gracias a ustedes, Germán, Fermín, Álvaro, a toda la audiencia de Qué Buena y a Mundo Visión Televisión, los que nos están viendo en las redes, en el QR que están viendo en este momento, y pueden bajar todas nuestras redes. Hemos querido hacer algo más digital. Está bien modernizado, Carlos. Pues queremos hacer algo precisamente, no podemos... En este momento la gente que nos esté haciendo por redes coge el QR y el canal, cojan el teléfono y ahí tienen toda la información de Carlos Cuartas Quiseno. Exactamente, cogen el QR y ahí lo toman. Y con eso ahorramos en papelería, salvamos el planeta, todo con tecnología, y con eso generamos emprendimiento, más oportunidades. Muchas gracias a ustedes y a todos por escucharnos. 7 de la mañana, 46 minutos, y estamos en el viernes de farándula también con el informativo del Eje Cafetero. Porque tendremos